Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso poder otra vez en este día estar juntos en comunión y poder abrir la palabra del Señor para que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Les invito a abrir la palabra del Señor ahí en 2 Corintios, capítulo 12. Estos versículos que vamos a leer habla del apóstol Pablo estableciendo una defensa en su vida a quienes lo estaba cuestionando, a quienes sembraban incluso discordia entre hermanos. El apóstol Pablo le escribe estas palabras aquí en el capítulo 12, donde vamos a estudiar en el día de hoy. Y vamos a sacar lecciones para nuestra vida. Dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare, desmedidamente me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor bendiga su palabra. Alguien podría pensar que una debilidad en nosotros puede ser algo con un potencial. Es muy difícil, ¿cierto? El apóstol Pablo habla de un hombre, si bien es cierto está hablando aquí como en tercera persona, pero fue él mismo, un hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras que él no podía explicar. No podía explicar con palabras humanas. El mismo apóstol Pablo, que en el versículo 33 del capítulo 11 dice que fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapó de las manos de quien los querían matar o prender o tomar preso. El mismo que fue descolgado de ese muro fue llevado al cielo donde Dios mora. Y Pablo tuvo una experiencia como la tuvo Isaías y también como la tuvo Juan. Ahora, al describir el apóstol Pablo esta visión, Pablo no relata nada de lo que sucedió ahí en esa visión. Solamente dice que él oyó cosas, dice que oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y aunque Pablo está relatando, aunque Pablo le está diciendo a los hermanos que estaban ahí en problema en esa iglesia en Corinto, le está diciendo, yo conozco a un hombre. Él no se jactó de esa experiencia extraordinaria.
Y yo pensaba, si cualquiera de nosotros hubiéramos tenido esa experiencia, quisiéramos contarla a todo el mundo. Esto es lo que yo viví, esto es lo que yo experimenté. El ser humano tiene la tendencia a exaltar lo que ha vivido. Esas cosas que ha experimentado en su vida son fáciles de contar. Si me preguntan quién es Renato, yo les puedo decir y les contaría toda mi vida, lo que he hecho. Pero contaría las cosas malas, lo que me he equivocado. No, uno va a contar las experiencias en las cuales uno ha hecho las cosas bien, aquellas cosas en las cuales ha experimentado triunfos, no derrotas. Pero Pablo, mire lo que dice: de tal hombre me gloriaré, y quizás de la experiencia que vivió, que no puede contar porque Dios no le dejó contar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo estaba dispuesto a gloriarse no en él, no en la experiencia que él tuvo, sino que él se iba a gloriar en las debilidades, en las cuales él podía fallar. Y de hecho, en el cuerpo de él tenía una debilidad. Para que no se exaltase desmedidamente, se le dio un aguijón. Yo cuando leía del aguijón, yo pensé, mi papá tenía abeja. Y lo máximo que me picaron fueron como 15. Y ya estaba acostumbrado. Y me saqué un momento la lanceta y fui donde mi hermano y estaba ahí, le puse la lanceta ahí y me dice, ay, ¿qué pasó? Y uno le duele. Pero este aguijón está descrito aquí como una estaca de una tienda, de una carpa. Una estaca de una carpa, no una espinita. Era una estaca, algo que en el apóstol lo podía frustrar, causar problemas en la vida cotidiana, no lo dejaba tranquilo, al punto que dice que es un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, me abofetee, me pegue, sienta el dolor. Y no solamente sienta el dolor, sino que las personas iban a ver el sufrimiento en mí. Iban a ver cómo yo sufría por ese aguijón que me fue dado, pero tenía un propósito. Ese aguijón que golpeaba a Pablo, del cual dice que 3 veces le pidió a Dios que lo saque de él. Quizás el apóstol Pablo está diciendo, sin ese aguijón puedo servir mejor a Dios. Sin ese aguijón yo puedo avanzar mejor. Esto me está estorbando, me duele, me molesta. Pero tenía un propósito y el propósito era que no se enalteciera. Para mantener el corazón humilde del apóstol. Mis hermanos, una de las tendencias nuestras no es humillarnos, sino al contrario, enaltecernos. Por eso cuando uno conversa y uno habla, muestra no debilidades. Pero Pablo estaba dispuesto a hablarnos de sus debilidades por encima de aquella experiencia extraordinaria que había tenido alguna vez. Mis hermanos, hay una tendencia universal del ser humano a esconder las debilidades. Estamos tristes, ¿qué cara ponemos? De alegría, ¿cierto? Los hombres no lloran, a veces uno quiere llorar y contiene las lágrimas.
Nos sentimos agobiados, fatigados y aparentamos estar en control. Hay hermanos que luchan contra la depresión. Y sabe que cada persona que lucha con la depresión, cuando uno le pregunta cómo está, estoy muy bien. Generalmente cuando dicen que están muy bien es que están agobiados. Porque la tendencia nuestra no es mostrar aquellas cosas que estamos viviendo que nos afectan. Y eso no hace más que revelar con claridad la inmensa importancia que le damos como seres humanos a la imagen que otros tienen de nosotros. Lo que yo muestro. Hemos visto estos días de quiénes somos en Cristo, se llama identidad. Pero mostrar la imagen, lo que la gente puede ver. Mi identidad es lo que yo soy en Cristo, lo que es Dios en mi vida, pero la imagen es lo que yo muestro en forma exterior, no lo interior. Deseamos que nos vean como triunfadores, como personas que caminamos con paso firme, que tenemos objetivos claros. Queremos que nos vean caminando sin vacilar, con un paso seguro. Por eso es que muchas veces nos resistimos a toda costa a revelar cuál es nuestra verdadera condición, que en realidad somos frágiles y somos débiles. Pablo declara que gustosamente él se gloriará en sus debilidades. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en esta declaración de Pablo? Que se iba a gozar no en aquellas experiencias extraordinarias, y no en sus fortalezas, sino en sus debilidades. Pablo está diciendo aquí en otras palabras que no va a hacer ningún esfuerzo en esconder las debilidades, sino que se va a gloriar en ellas. Las va a expresar, las va a mostrar. A veces cuando mostramos debilidades nos sentimos vulnerables. Pablo dice, yo voy a mostrar mis debilidades, porque esas debilidades eran las marcas de una dependencia absoluta en nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo estaba llevando a que Él tuviera una dependencia absoluta en Él. En medio de las debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente independiente de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su fidelidad, de su provisión. Y esa continua dependencia de Pablo en Dios lo hizo más fuerte. Lo hizo caminar confiado, no en sus capacidades, no en sus logros, sino en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Vamos a Filipenses capítulo 3. Ahí en Filipenses capítulo 3 nos muestra quién era Pablo antes de conocer a Cristo. Y aquí en este capítulo el apóstol Pablo enumera 7 aspectos de su conducta en la cual él confió antes de conocer a Cristo, antes de ese encuentro personal con Cristo. Y voy a leer algunos versículos que dice: versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En qué nos gloriamos? Dice Pablo, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Pablo está diciendo, yo no confío en la carne, me glorío en Cristo. El que se gloríe en el Señor. Eso está diciendo Pablo. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo está diciendo en estos versículos que si alguien pudiera confiar en la carne, alguien se pudiera gloriar en la carne, yo más. Mire, vamos a ver algunas, y quizás todas. Él estuvo orgulloso de la tradición, dice, versículo 5, circuncidado al 8º día. Orgulloso, fui circuncidado, cumplí la ley. Él estuvo orgulloso de su nacimiento, dice, del linaje de Israel. Él no era uno que compró la ciudadanía, él era del linaje de Israel. Orgulloso de su posición, hebreo de la tribu de Benjamín. ¿Quién salió de la tribu de Benjamín? Saúl, el primer rey de Israel. Pablo decía, yo era de esa tribu, de la tribu de Benjamín. Él estaba orgulloso de la clase, hebreo de hebreo, no era cualquier judío. Era una clase social. Pablo decía, yo era hebreo de hebreo. Orgulloso de la religión, en cuanto a la ley era fariseo. Orgulloso de la religión, orgulloso de la reputación, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, reconocidos por todos. Él medía su carácter religioso por el odio hacia los creyentes, los buscaba para matarlos. Estaba orgulloso de la reputación que tenía, orgulloso de su carácter. ¿Qué dice el versículo 6? Al final, irreprensible. Irreprensible. Nadie podía decir que Pablo no era un buen judío. Era irreprensible, nadie lo podía cuestionar. Pero más adelante, ¿qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. La estima como pérdida. Y mis hermanos, no porque le hicieran daño a Pablo, sino que estas cosas eran la manera en la cual Pablo buscaba agradar a Dios. Quizás estas cosas en el transcurso del tiempo en que él predicó el Evangelio le iban a servir para alcanzar a otros, para llegar a otros. Estas cosas eran la manera por la cual Pablo buscaba agradar a Dios. Y él estaba orgulloso, se gloriaba en eso. Pero tuvo un encuentro personal con Cristo, camino a Damasco, y ese día su vida fue transformada. Pablo avanzó a través de su carrera como creyente, y él dice que fue un soldado de parte de Dios, él fue un siervo de parte de Dios, él fue un atleta. Y llega un momento en que le dice a Timoteo, yo fui un buen atleta, puedo mirar para atrás y corrí bien. Puede mirar para atrás y le dice, yo fui un buen soldado. ¿De qué se podía gloriar Pablo? Del hecho de que fue un buen siervo. Fui un buen siervo. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez del creyente se logra cuando llegamos a un tiempo en donde de alguna manera somos independientes de Dios. He crecido, he conocido la Escritura, he estado avanzando
Y quizás no lo digo de forma verbal, pero en mi vida estoy diciendo que me he olvidado de Dios, que puedo hacer las cosas solo. Como esa iglesia ahí en Apocalipsis que dice, yo estoy rico, no necesito de nada más. Y Dios le dice, ¿no te das cuenta de tu interior? Esto no es madurez, mis hermanos, cuando uno cree que puede avanzar solo. Dios trabajó en el carácter de Pablo, trabajó en la vida de Pablo, para que él pudiera constantemente en toda su carrera, en toda su vida, depender de la gracia y el poder de Dios. Él necesitaba estar en dependencia absoluta de Dios. Siempre pensamos en el apóstol Pablo. Yo decía el gran apóstol Pablo, cuando él decía, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Yo decía, ¿cuándo voy a poder yo decir que sean imitadores de mí? Dios tuvo que darle un aguijón a Pablo para que no se enaltezca. Y la mayoría de nosotros, mis hermanos, tiene su propio aguijón. Y una mirada honesta nos muestra cuán débiles somos y cuánta necesidad tenemos de confiar constante y totalmente de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aún si creciéramos de la forma en que el apóstol Pablo creció y maduráramos, porque ese es el propósito, que lleguemos a un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese perfecto es maduro. Aún así Dios nos diría, necesito que sigas dependiendo de mí. Dios permitió esta aguijón en la vida de Pablo. Lo permitió para mostrar su poder, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. Y si vemos la vida de Pablo y si analizamos toda su vida, ¿era un hombre débil o un hombre fuerte? Mire lo que dice en el capítulo 11 de 2 Corintios. Versículo 23, en la segunda parte dice, yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpan cada día es la preocupación por todas las iglesias. Aún el apóstol Pablo tenía el peso en su corazón por cada iglesia. Que esas iglesias pudieran crecer, desarrollarse, avanzar. ¿Y qué podríamos decir? ¿Pablo era débil o era fuerte? A la luz de la vida y los logros de Pablo podríamos decir que era un hombre fuerte. Y quizás en comparación a mí, demasiado fuerte. Pero él era fuerte porque sabía sus debilidades y porque el poder de Dios obraba en su vida. Queridos hermanos,
si queremos vidas que tengan esa fuerza, debemos entender y admitir nuestras propias debilidades. Buscar solamente en Dios esa guía, esa dirección, esa dependencia. En Dios solamente la gracia que nos va a fortalecer para cualquier tarea que Él nos demande. Era Pablo, este Pablo lleno de gracia, que en Filipenses 4:13 pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren lo que dice 1 Corintios 2, del 3 al 5. 1 Corintios 2, del 3 al 5. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Estuve entre vosotros, dice Pablo, en debilidad. Mis hermanos, quizás podemos pensar en algunas personas de la Biblia que fueron utilizadas por Dios, pero que no tenían virtudes. Abraham, un hombre que no podía tener hijos y fue padre de una nación. José, un esclavo olvidado en una cárcel, vendido por sus hermanos, y llegó a ser segundo ahí en Egipto. Moisés era un pastor de ovejas que le costaba hablar. Soy tardo para hablar, decía él, me cuesta hablar, y guió toda una nación. Gedeón era un hombre que era el más chico de su casa, era pobre y era de la última de las tribus. David era un pastor de ovejas. Nehemías era un copero del rey. Jeremías era joven y inexperto. Juan el Bautista era un desconocido que moraba en el desierto. ¿Y qué me dicen de los discípulos? ¿Quién eran los discípulos? Pescadores, ¿cierto? Todos ellos tenían algo en común. Tenían debilidades, pero en las manos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron victorias. Y ellos son nuestros héroes en la Escritura. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que marcaron nuestra propia vida? Aquellos que predicaron el Evangelio, nos trajeron el Evangelio y nos dieron un ejemplo de una vida en la cual nosotros podíamos honrar y glorificar a Dios. Todos ellos fueron útiles porque permitieron que sus debilidades fuera el medio por el cual Dios expresó su gloria, el medio por el cual Dios expresó su poder. Mis hermanos, no tratemos de disimular nuestras debilidades, no busquemos esconderlas, no perdamos el tiempo justificándolas. Cuando las tapamos, las escondemos, tratamos de justificarlas, buscamos hacernos fuertes. Y Dios no obra a través de nosotros. Debemos reconocer, poner delante del Señor nuestras propias debilidades, porque ellas son el medio por el cual la plenitud de Dios se manifiesta en nosotros. ¿A quién llama Dios para servirle? 1 Corintios 1:26, ¿qué dice?
Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. Más que, el versículo 31, más que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estos días, mis hermanos, hemos sido desafiados. Y este es un nuevo desafío para nuestras vidas. Reconozcamos delante del Señor nuestra debilidad, aquellas cosas en las cuales nos cuesta. Y digámosle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero avanzar, quiero crecer. Que pongamos delante del Señor nuestras incapacidades para ser usados para su gloria, para que el poder de Dios obre en nosotros. No es que seamos nosotros, no es nuestra fuerza, es su fuerza. Mis hermanos, que esto pueda ser una realidad en su vida, como también le oro al Señor que pueda ser una realidad en mi propia vida. Que el Señor les bendiga.